Tengan muy buenas noches, profesor y compañeros todos. En esta ocasión vamos a hablar sobre el capítulo 4 del libro Finanzas Internacionales, que trata sobre el sistema monetario internacional y el mercado de divisas. Voy a hablar sobre los dos primeros puntos. Primero, introducción. El 30 de noviembre de 2015, el Fondo Monetario Internacional incluyó al yuan como una nueva divisa de reserva mundial. Según lo anunciado por el fondo, el yuan será en adelante la quinta moneda de reserva mundial junto con el dólar de Estados Unidos. En agosto de 2015, China devaluó su moneda frente al dólar para permitir, dentro de otras razones, que su moneda reflejara mejor las fuerzas del mercado ya que se encontraba sobrevalorada frente al dólar norteamericano. Como segundo punto, voy a hablar sobre el sistema monetario internacional. ¿Cómo se verían afectadas las importaciones y exportaciones de ambos países? ¿Qué efectos se producirían en sus balanzas de pagos? Bien, vamos a deletrearlo con un ejemplo. En el país A, al devaluar su moneda, hace que los bienes que exporta sean más baratos en relación a los bienes que produce el país B. Por tanto, los consumidores del país B preferirán comprar los bienes elaborados en el país a que los de su propio país, aumentando las exportaciones del país A. Por otra parte, los importadores del país A tendrán mucha más dificultad para adquirir los bienes producidos en el país B, por cuanto la devaluación de su moneda ha encarecido a los productos elaborados en el país B en comparación con los productos que se producen en el país A. Por tanto, esto reduce las importaciones del país A. Así tenemos que, mientras que el país A incrementa sus exportaciones y reduce sus importaciones, el país B hace exactamente lo contrario, reduce sus exportaciones e incrementa sus importaciones. El otro punto es que si bien tener un déficit en la balanza de pagos no se presenta como algo tan deseable, tampoco podría decirse que en ningún caso deba tenerse un déficit en la balanza de pagos, debido a que, por ejemplo, en un determinado momento un país pueda haber importado más de lo que ha exportado, pero sus importaciones pueden ser tecnologías que le sirvan como base para ampliar su capacidad productiva. Lo que sí se presentaría como algo negativo sería el hecho de tener un déficit permanente en la balanza de pagos, pues nadie puede vivir gastando más de lo que produce en forma de indefinida. Por tanto, cuando los países tienen problemas de desequilibrios en sus balanzas de pagos, tienen que recurrir a menudo a medidas de política económica para restablecer dicho equilibrio. Por tanto, deben adoptarse sistemas cambiarios que eviten las vulnerabilidades a las que se expondrían en caso de adoptar un sistema de cambio flotante. Otro punto importante es que no siempre funcionan así, ya que los países tienen sus propios objetivos e intereses, ante los cuales si no se logran conciliar o establecer reglas del juego claras, podrían llevar a una guerra de divisas, la cual incluso en el peor de los casos podría terminar en una confrontación militar. También podemos decir que para que las relaciones financieras internacionales marchen de una manera más o menos armónica, es necesario que existan una serie de normas, acuerdos, mecanismos, políticas e instituciones que permitan una determinación de lo más apropiada posible sobre los tipos de cambio, que faciliten la realización de los pagos internacionales y que permitan además el libre flujo de capitales para permitir una eficiente asignación de los recursos financieros a nivel global. Como se ha demostrado en diferentes investigaciones, el libre comercio puede mejorar el bienestar del mundo, pero como quiera que los países tienen sus propios intereses y objetivos, e históricamente no siempre han tenido un comportamiento intachable. Es menester contar con un sistema que fije reglas de intercambio claras, regule el comportamiento en materia de políticas monetarias y vele por el cumplimiento de los acuerdos internacionales para promover el referido crecimiento armónico y equilibrado de las monedas. Muchas gracias. Ahora a continuación mi siguiente compañero. Bien, vamos a hablar del sistema monetario internacional. Actualmente las instituciones más importantes que regulan el sistema monetario internacional son el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Sabemos también que existen 5 monedas que conforman la canasta de divisas del fondo
y que son reconocidas como reserva de valor a nivel mundial. El bimetalismo. En el año 1785, cuando se promulga en Francia la ley Calonne y luego las leyes Germinal y Thermidor en 1795, se establece la relación entre el oro y la plata. Por ejemplo, para entender el bimetalismo, un país A podía fijar la relación oro-plata en 1.15 y otro país vecino, el país B, fijaba la relación oro-plata 1.16. Entonces, si el país A tenía que pagar al B un saldo por exceso de importaciones, más le convenía realizar el pago en oro que en plata. El periodo de vigencia del bimetalismo fue hasta el año 1875. Luego pasamos al patrón oro. Este sistema tuvo vigencia desde el 1875 y 1914, periodo en que los flujos internacionales de bienes y servicios eran relativamente libres. Por ejemplo, si el país A establecía una convertibilidad de una onza de oro por 20 unidades de su moneda, el país B establecía una convertibilidad de una onza de oro por 4 unidades de su respectiva moneda. Entonces, el tipo de cambio sería de una unidad monetaria del país B por 5 unidades monetarias del país A, siguiendo con el periodo entre guerras. Durante la Primera Guerra Mundial, debido a los fuertes gastos militares que tuvieron que afrontar los países, abandonaron el patrón oro e imprimieron demasiado dinero, lo cual se produjo en una fuerte inflación hacia el año 1918. Como los países no seguían las reglas del juego, los bancos centrales esterilizaban los movimientos internacionales de capital y oro, neutralizando el mecanismo de ajuste y haciendo que los desequilibrios se mantengan por periodos prolongados. Muchos historiadores creen que la crisis económica y el caos monetario originaron la Segunda Guerra Mundial. Bien, continuando con la exposición, el sistema de Bretton Woods se da 14 meses después de terminada y finalizada la Segunda Guerra Mundial, entre el 1 y el 22 de julio de 1944, en la cual se reunieron 44 representantes de países para debatir las normas que regirían el nuevo sistema monetario internacional. Dado esto, lo denominaron Acuerdos de Bretton Woods, en la cual se establecieron unos tipos de cambio fijo en relación del dólar y un precio invariable del dólar en oro, en la cual pues tenía un tipo de cambio de $35 la onza de oro. Cada país fijaba el valor de su moneda en términos de oro o dólares y mantenía su cotización dentro de un rango del 1% de su valor de paridad. Esto funcionó si bien al comienzo, pero luego hubo un colapso en este sistema, ya que iniciado en marzo de 1971, la presencia de enormes y persistentes déficits en el sistema de Estados Unidos llevó a que el gobierno estadounidense pronto se viera forzado a devaluar el oro. Esto llevó a una fuga masiva de capital del país, y para lo cual, en ese entonces, el presidente de Estados Unidos, Nixon, anunció la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro. Prácticamente ya había decretado en forma unilateral el fin del sistema Bretton Woods. Bien, ahora pasamos al sistema monetario actual. Tras 3 años después del abandono definitivo del sistema Bretton Woods, en enero de 1976, en Kingston, Jamaica, se llevó a cabo una reunión para discutir y acordar una nueva arquitectura del sistema monetario actual, que entra en vigor 2 años después, en 1978. Ahora, legalizado este sistema de tipo de cambios flexibles que venían aplicando los países miembros, los cuales se comprometían a colaborar con el Fondo Monetario Internacional y con otros estados a promover un sistema estable de tipos de cambio. Por ello, los países podrían optar por definir el valor de moneda mediante una relación fija del DG, o sea, del derecho especial de giro, o cualquier otro patrón excluyente del oro, perdón. Y bueno, actualmente los tipos de cambio hemos de decir que según el Fondo Monetario Internacional existen más de 10 regímenes cambiarios, pero los más destacables son 3, que son el tipo de cambio flotante, el cambio administrativo y el cambio fijo.
Gracias, doy paso a mi siguiente compañero. Continuando con la exposición, Sistema Monetario Europeo. El mercado común es una etapa de la integración económica según la cual los países, después de haber acordado un arancel externo común, incrementan su grado de integración, autorizando así la libre circulación de factores productivos como los capitales y mano de obra. Así también establecieron dos formas para determinar los anclajes. Una era que consistía en que los países integrantes tenían que mantener el valor de sus respectivas monedas dentro de una banda porcentual referenciada a una paridad central previamente establecida. ¿Pero qué quiere decir banda porcentual referenciada? Es el cambio porcentual que se asume como un valor antiguo y uno nuevo, y ambos se comparan en relación con el valor anterior. La otra forma de determinar los anclajes era utilizando la cesta de divisas que anclaba a cada moneda a la unidad monetaria común, que era el ECU-ION. ¿Pero qué entendemos como cesta de divisas? La cesta de divisas vendría a ser toda esa canasta de divisas o grupo de divisas seleccionadas en la que uno puede adquirir un peso determinado. Bueno, eso se iba a añadir para ese momento que era el ECU-ION. Bien, desafíos o nuevas oportunidades en el sistema monetario internacional. El 16 de enero del 2016 abrió sus puertas el Banco Asiático de Inversiones en Infraestructura en la ciudad de Pekín. Su objetivo fue mejorar las oportunidades de desarrollo de infraestructura en toda Asia. Si bien el interés fue evidente al saberse que a la fecha de puesta en marcha del Banco Asiático de Inversiones, ya se habían inscrito en este nuevo banco un total de 57 países, dentro de ellos los aliados más cercanos de Washington como Reino Unido, Alemania, Australia y Corea del Sur, a excepción de Japón. El surgimiento de nuevas instituciones no solamente significa nuevas opciones para los países que participan de ellas, sino que también sirven de estímulo para el desarrollo de las instituciones existentes y por consiguiente la evolución del sistema financiero internacional, acorde con los constantes cambios en la economía mundial. Muchas gracias, profesor.